Con un saludo, hermanos, estamos abriendo los trabajos en nuestro canal Hijos de la Viuda para seguir alimentando nuestro intelecto andando por los caminos de la fraternidad, de las manos de la cultura y la historia universal. Tras las cámaras, el queridísimo hermano Joelvis Urcae Sánchez, creador y quien dirige nuestro canal. Hoy no contamos con la presencia de mi hermano del alma, mi compadre, mi amigo e historiador, el siempre sonriente Amílcar Torres Pamba. Pero llegue nuestro saludo muy especial, porque gracias a él, una gran coordinación en cuestión comunicación, tenemos a estos dos queridísimos hermanos, que los presento. Y la prioridad para Yunieski Carraceo Ortiz, maestro masón y secretario en propiedad de la Logia Bartolomé Masón. De la Logia Bartolomé Masón. Y de la familia, nuestro colaborador por excelencia, Joaris Rubén Marcuyoc Jiménez. Ahora sí lo dije bien. Mis queridos hermanos, les suplico que se queden hasta el final. Va a ser un podcast muy interesante. En un video anterior hablé del mal uso de las redes sociales en cuestiones de los sucesos de la Gran Logia. Pero hoy estoy aquí, estamos este cuarteto fraternal, para explicar, tratar de desmantelar y arrojar luz toda la que podamos sobre cuestiones de la Gran Logia de Cuba, de antiguos libres y aceptados masones. Yo quisiera empezar con una pregunta que creo que sirve tanto para masones, conocedores, desconocedores de lo que sucede en la Gran Logia de Cuba, de antiguos libres y aceptados masones, e incluso para profanos. Mis hermanos, ¿qué pasa con los masones cubanos? ¿Junior? A ver, muy agradecido a ustedes que nos han abierto la puerta del canal, a Amílcar, que hoy no está y es, como usted dice, fue el que montó todo este andamiaje de comunicación para que nosotros estuviésemos aquí dando, en primer lugar, nuestra cosmovisión de lo que realmente está sucediendo. La situación de la masonería cubana tiene muchas lecturas. La primera es que irremediablemente la sociedad está influyendo dentro de su membresía y ha habido pérdida de valores. Se han perdido valores que antaño tenían los masones. Se está tergiversando algo que es tan noble como la legislación masónica, que siempre lo he dicho, creada por hombres de honor, para hombres de honor, y a veces hemos perdido un poco esa honorabilidad. Y está dando el traste con esta crisis existencial e institucional que hoy estamos afrontando. Pero convencido que vamos a salir de ella. Claro. La propia legislación nos va a dar el camino y la vamos a tratar de desmenuzar lo más posible para hacerla potable, para que todo el mundo entienda qué nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Aquí se habla de violaciones de la legislación masónica. Mi querido hermano Marcuyoc Jiménez. Muchas gracias a los miembros del canal y, como siempre digo, ya yo en mi casa, de alguna manera, claro, así me siento y les agradezco muchísimo a ustedes siempre la invitación para colaborar y brindar siempre lo que pueda. Decirles, sí, es triste, estamos en presencia de diversas violaciones y no nos puede dar temor a hablar ante el mundo de lo que hoy está ocurriendo en la masonería cubana. Porque lo que hoy estamos hablando no es nada de carácter ritualístico, ni de carácter secreto propiamente que tiene la masonería cubana. Hoy estamos hablando de los malos procederes en el uso y ejecución de nuestra legislación masónica, que es faro y guía, y como decía nuestro hermano Yunieski, nos brinda la posibilidad de mantener la línea de la honorabilidad que necesita la masonería cubana. Entonces, no nos podemos permitir que existan hermanos nuestros que la quieran tergiversar, que la quieran manipular, que quieran hacer de ella algo que no es lo que está establecido. Y entonces, de alguna manera, ustedes nos han dado la posibilidad, algo que agradecemos muchísimo, de poder transmitir desde nuestro prisma. Para nada es la visión de la masonería, de los miembros alrededor. Hablaban los otros días, mi querido hermano. 20.100 aproximadamente. 20.100, para nada es la visión de Joaris Rubén Marcuyoc Jiménez, es la visión de Yunieski Carraceo Ortiz
Y bueno, la de los hermanos Edel, Joepi y hasta de América. América, ¿cómo no? Porque queremos de alguna manera dar una perspectiva. No es una verdad absoluta para nada. Claro. Traemos a colación diferentes documentos que citaremos en su momento, porque cada suscriptor, masón, que se acerque a nuestro programa, hoy protagonizado por nosotros, no queremos que nos crean. Por lo menos en lo particular, yo no quiero que me crean. Yo quiero generar la duda. Claro. Y que lo busquen. Encender esa chispa para que exista el análisis individual. Es correcto. Porque realmente, como tú decías, no tenemos la verdad absoluta. Solamente queremos invitar a pensar, a ver qué está sucediendo. Y si estamos equivocados, pues también nos lo hace saber ahí en los comentarios. Y perfecto. Si tenemos que reconocer que nos equivocamos, pues haremos otro podcast diciendo que nos equivocamos. Ojalá que no sea. Ya que cuento con hombres inteligentes como ustedes dos, ¿no? Gracias por la parte que nos toca. Todos tenemos la capacidad del raciocinio. Y amén de que la masonería cubana, lo digo con orgullo, es la más humilde del mundo. Porque en un taller masónico vas a encontrar a todas las capas que componen la sociedad cubana. No en otras partes del mundo donde tiende a ser más selectivos, con otras características. La masonería es una escuela de valores filosófica que te enseña y te indica que no le creas a Dioari, que me ha costado como 3 meses aprenderme el nombre. Y agradezco que te lo aprendas, mi hermano. Y no le crean a Junieschi, que lleva 15 años en la masonería, porque ha dedicado horas a leer. Aquí hay 3, 4 ediciones de la legislación masónica cubana, que es una de las fuentes de derecho. Y ahorita vamos a tocar un tema que tuvo que haber venido aquí y nos da la impresión de que no vinieron aquí. Que se hizo un análisis muy superficial para arrojar un resultado parcializado. Pues vamos ya a entrar en contexto. ¿Cuándo comenzó lo que está pasando en la Gran Logia de Cuba? ¿Por qué? ¿Y tendrá algún fin? Si buscamos de la actual crisis, nos podríamos remontar a diciembre del 2022. Francisco Javier, electo democráticamente por el cónclave masónico, gran maestro, sale del país, abandona la jurisdicción y pide su renuncia. A partir de ahí comenzó un proceso similar al que vamos a explicar ahorita. Se llegó a la determinación de que había que celebrar elecciones parciales para cubrir la vacante y sale electo democráticamente Mario Alberto Urquiaga. Porque están las elecciones parciales y las generales. Que están bien tipificadas dentro de la legislación. En este caso, elecciones parciales por el suceso, el abandono del puesto de gran maestro. Existía una vacante por renuncia del gran maestro electo. Y entonces se aplica la ley electoral, se convocan elecciones parciales y sale electo Urquía, Mario Alberto Urquía Carrera. Siete, 8, 9 meses de una tranquilidad normal. La viví, ¿cómo no? Muy laborioso. Sentí esa tranquilidad. Se hizo acompañar de hermanos que aportaron. Aparece el año 2024 en el panorama masónico y se desencadena entonces una de las peores crisis que ha vivido la masonería hace 166 años para acá. No es la única. Sí. Tampoco voy a considerar que sea la más escandalosa, pero sí una de las más fuertes que ha convulsionado los cimientos de la masonería. Y la actual, porque son microcrisis dentro de un trienio, comienza el día 17 de agosto del año 2024. Mario Alberto Urquía Carreño, luego de una convulsa sesión de la Alta Cámara de marzo del 24, donde se elige un gran maestro pro tempore, el querido hermano Juan Alberto Kessel Linares, luego el registro de asociaciones, echa para atrás el proceso, vuelve Urquía, la jurisdicción muy fragmentada, nadie lo quería. Estábamos hablando de que se había perdido un dinero que tiene un valor extremadamente sentimental porque es el sustento
de los ancianos nuestros que están allí en el Chansó, que es la hora actual más linda que tiene la Masonería cubana. Si me equivoco en la cifra, corrígeme por favor, $17,000. 19.000, entre dólares y euros. Entre dólares y euros. Que estaban a su resguardo ahí en su... La mayoría de donaciones de hermanos que se encuentran en el exterior. Correctamente. Llega un momento que él convoca una reunión con los venerables maestros de La Habana, ese domingo 17 de agosto. Fue un momento muy tenso. Él abandona el Teatro de Actividades Benito Juárez, sube al 11º piso donde está su gabinete, su despacho, y un nivel de hermanos entran a dialogar con él. Buenas tardes a todos los queridos hermanos de la jurisdicción. Hoy día 17 de agosto del año 2024, les habla Mario Urtía Carreño, gran maestro de la Gran Logia de Cuba. Tuvimos un encuentro con los venerables maestros abajo y asistieron a él también varios hermanos más de la jurisdicción, hermanos con sus criterios personales, al igual que cada cual tiene lo suyo y demás. Este gran maestro, dado la situación de la aversión que hay contra esta gran maestría por diferentes criterios y todo este tipo de cuestiones, también que ha afectado mucho la salud de mi madre y otros tipos de cuestiones, que está ya bastante delicada. De hecho, estamos aquí un grupo de hermanos, ahora van a salir en cámara, que han visto que me ha llamado en varias ocasiones para esto. Y entonces lo más importante de todo esto es decirle la noticia de que para que continúe la buena salud en el orden institucional, dado que ya están todos los criterios de muchos hermanos en contra, tenemos muchos hermanos también que están a favor nuestro, pero realmente ya la confrontación no podemos permitirla. Por lo tanto, este gran maestro va a hacer renuncia de su cargo, va a dejar el puesto en manos del hermano Michael Filema, que designó diputado gran maestro, y bueno, a pesar de las caras que se ven aquí, que han sido en algún momento mayormente muy contrarios a la Gran Logia de Cuba y demás, sin manifestar que se ha tenido una conversación aquí en el ámbito fraternal, porque realmente fueron amigos, son amigos de la vida de casi muchísimos años, el hermano Viña, el hermano Jardito, el hermano Gerardo Cepero, para que todos sepan que todo ha sido debidamente en orden, todo ha sido una decisión que se ha adoptado por mi parte de manera sin ninguna presión, sin ningún tipo de coacción, es nada más por el bien institucional, para que todo el mundo pueda entonces empezar a crecer, porque hay muchas pugnas, hay muchos que están a favor, hay muchos que están en contra, o como quieran los sectores poner más para allá, menos para acá, pero hay una situación delicada aquí. Entonces, por lo tanto, estamos ya prontamente, ya hoy es sábado 17, ya mañana ya debe estar saliendo y saldrá el comunicado ya donde yo renuncio a la jurisdicción y, como vuelvo y repito, tomará posesión el hermano Michael Filema. Así que, mis queridos hermanos, la situación, espero que esto se solucione y que venga la unidad en la masonería cubana. Está el video, circuló, él expone que en ningún momento se siente presionado, que ha sido una conversación diáfana, que se llegó a un consenso y anuncia que el hasta entonces diputado gran maestro por designación, porque no es Michael Filema Duarte el gran maestro que eligió la masa masónica en el trienio, Gran maestro electo. efectivamente, no, el diputado gran maestro, en ese momento era el diputado gran maestro, pero no era el que había elegido la masa masónica. ¿Por qué? Porque el que había elegido la masa masónica se encuentra suspendido de derecho. Lo designa para que se quede, porque evidentemente está ocupando el cargo que por cadena le toca cubrir hasta la inmediata sesión de la Alta Cámara que se efectúa el 20 de septiembre. Entonces, le paso la hora a mi amigo, hermano querido,
que hemos intercambiado muchísimo por el mundo binario y es primera vez que he tenido el placer de estrechar su mano y compartir momentos. Es primera vez que estamos físicamente juntos, el hermano Ionieski y un servidor. Canal Hijos de la Viuda siempre muy presto a la educación, a hablar de la historia, de la masonería, de hombres honorables y tal. Vuelvo a decir, y al final, eso lo vamos a dar para el final, yo quiero que me den ustedes la opinión del mal uso de las redes sociales. Y es que nos vemos obligados a hacer este podcast precisamente por eso. Y creo que vas a hablar, Ionieski tuvo la amabilidad de dejarte a ti la fecha caliente, ¿no? A partir de septiembre, las redes sociales se colapsan, de que hay una crisis en la masonería cubana. A ver, realmente voy a hacer unas pinceladas en el análisis que hizo Ionieski, que magistralmente lo hizo y agradezco su memoria. Solo unas pinceladas para poner en contexto y darle continuidad. Es interesante que, por aparte, me trae al canal Hijos de la Viuda. La primera vez que yo vine al canal Hijos de la Viuda fue porque fui designado por el aquel entonces gran maestro que hoy se encuentra en los Estados Unidos, el querido hermano Francisco Javier. Y entonces, al Francisco Javier quedarse fuera del país, hay una situación bien complicada. Se queda por tempore el que era gran maestro de ceremonia, Armando Guerra Lozano, al frente de la Gran Logia de Cuba. ¿Por qué? Porque el que fue electo como diputado gran maestro, Fernando García González, se encontraba en aquel entonces en México por cuestiones personales. Al regresar el hermano Armando Guerra Lozano, le traslada el poder a quien le corresponde, que es a Fernando García González. Armando Guerra Lozano hace renuncia de su cargo y el hermano Fernando García González pasa todo ese periodo hasta que llega marzo del 2023, que se hacen elecciones, porque él, como dice la ley, nuestra legislación dice que el diputado gran maestro debe culminar en caso de ausencia de un gran maestro. Pero él, como diputado gran maestro electo en el 2022, también renuncia. Lo que tuvo el tino, tuvo el compromiso de llevar la Gran Logia de Cuba hasta marzo del 2023, donde se presentaron dos candidaturas. La candidatura de Mario Alberto Urquía Carreño y la candidatura de Iván Duanis Hoyos. Y ese también se presentó. Y la de Kessel también se presentó, Juan Alberto Kessel Lara. Tres candidaturas, gracias por la. Y aquí es donde sale el hermano Mario Alberto Urquía Carreño, que no voy a repetir, ya fue lo que manifestó nuestro querido hermano Carracero. Eso es un detallito importante, porque a veces perdemos y el por qué hay que hacer elecciones para gran maestro. Porque si nos damos cuenta, el panorama se desmanteló. Y en todas las altas cámaras, los acuerdos que aparecen escritos, documentados, son elecciones parciales para todos los cargos, desde el 2023 hasta la fecha. Elecciones parciales para gran maestro, para diputado, para gran maestro de ceremonia, para gran primer vigilante, para gran segundo vigilante. Miren cuántos cargos indistintamente fueron variando por diferentes causales. Solamente hemos mencionado los más fuertes. Bien, entonces, todo aparece como elecciones parciales porque el trienio es desde el 2022 hasta el 2025, marzo del 2025, que corresponderían las elecciones generales. El 20 de septiembre, como muy bien expresa nuestro hermano Carraceo, se hace las elecciones parciales. Primera, porque tienen que ser parciales, porque las elecciones generales, según nuestra legislación, esta que está aquí del año 99, expresa que no es la misma que expresa la del 53 y no es la misma que expresa la del 45 que usted tiene aquí,
No, la del 99 expresa en su artículo 99, dicho sea de paso, que las elecciones generales se hacen en sesión anual. Para el mundo masónico y para el no masónico, la sesión anual son cuando cae marzo, solsticio de marzo. Bien, y la sesión semestral es la que cae en septiembre. Aunque la de Mario Alberto Urquía Carreño fue en una sesión anual, siguió siendo parcial. ¿Por qué? Porque existe un libro dedicado, que si no me equivoco es el 5, ¿no? El libro 5 de nuestra legislación, que refiere a todo lo que es elecciones, en su artículo 4, que deja claro que las elecciones se realizan por un periodo de 3 años. Entonces, el hermano Michael Filema Duarte, en una primera instancia, como menciona el hermano Carracedo, el 17 de agosto, fue designado por el hermano Mario Alberto Urquía Carreño. Pero ahí hay otro interín. ¿Por qué tuvo que ser Mario Alberto Urquía Carreño? Discúlpenme, ¿por qué tuvo que designar a Michael Filema Duarte? Porque, como muy bien expresó nuestro hermano Carracedo, en enero del 2024 apareció la pérdida de 19.000, vamos a decir, moneda libremente convertible, porque entraba dólares y euros. ¿Ya? Que en ese entonces nadie podía decir que Mario Alberto Urquía Carreño se lo había agenciado. Porque, aunque se perdió en su oficina, se lo había robado, no me adorne mucho la mano. Bueno, está bien. Pero bueno, vamos a decir, se agenció porque en su oficina era que él tenía una caja fuerte de su propiedad. De su propiedad, le roban ese dinero. Se lleva la caja fuerte. Se lleva la caja fuerte. Existiendo una caja fuerte en la Gran Logia, que no se la pueden llevar. Porque la caja fuerte de la Gran Logia creo que es fundacional. Que dicho sea de paso, recordar que este año, si no me equivoco, se conmemora el 70 aniversario de la creación de ese majestuoso edificio que hoy está sufriendo. El 27 de febrero de 1955 se inauguró esa gran obra colosal de la arquitectura cubana. Entonces, creo que esa caja fuerte, creo que es tan fundacional como el edificio, por el tamaño que tiene. Entonces, se roban la caja fuerte de su propiedad, como muy bien dice el hermano. Bueno, puede ser. Lo difícil es que en ese edificio radica también la empresa de telecomunicaciones de Texas. Y un servidor trabajó ahí por un periodo aproximado de 4 años en el 6º piso, en la Dirección Municipal de Educación. Y le puedo asegurar que en casi todos los pisos existen cámaras. Entonces, si no se supo quién fue, eso solamente lo sabrán las autoridades. ¿Ya? Pero brindando estos datos para que los suscriptores y todo el que pueda ser capaz de, sí, es que de alguna forma queremos ir contando ya los rumores. Sí, correcto. Que se dice. Que se dice. No. Para limitar tanta malsanidad en determinadas páginas que son con carácter bien miserable, porque no es la página de él, no es la página de Unieski, no es la página de Joelvin ni la página de Dioari. Es una página anónima, claro. O son páginas anónimas. Eso dista mucho de la postura de un masón honorable. Entonces, creo que esto es un agradecimiento una vez más a este canal por darnos la oportunidad. Gracias. Por darnos la oportunidad de brindar nuestro aporte en que el que quiera ver, que vea. El que quiera ver, que vea. Entonces, como le decía, llega Michael Filema porque hubo cierto número de hermanos, casi todos miembros del gabinete del gran maestro de Mario Urquía, Alberto Carreño. 18 para ser más exacto. 18 en principio y 10 después. 18 en principio y 10 después. Pero los 18 en principio tienen una connotación importantísima.
porque fueron los que firmaron una carta solicitándole a Mario Alberto Urquía Carreño que renunciara después de la pérdida de ese dinero, sin acusarlo de ladrón, por el simple hecho de no tener la responsabilidad de cuidar los caudales que se pusieron en sus manos. Que tiene otras cosas que no es la esencia de explicar aquí cómo llegó ese dinero ahí. Porque ese dinero fue hubo mucho interés por Mario Alberto Urquía Carreño en que ese dinero fuese para la Gran Logia, porque aparentemente era más seguro, porque donde estaba, que era en el Asilo Nacional Masónico que radica en Calabazal, supuestamente era vulnerable. Y donde se lo robaron era donde no era vulnerable. Son las paradojas, ¿no? Sí. Son las paradojas. Pero bueno. Parece un cuento de muchachos. Parece un cuento de muchachos. Y así pasa. Estos 18 hermanos fueron enviados para la corte. Dentro de esos 18 hermanos está el diputado gran maestro Gerardo Cepero Díaz, que fue en principio designado por Mario Alberto y después electo por la Cámara, y fue el primero que se pronunció junto con 17 hermanos más que se pronunciaron verticalmente contra la postura de Mario Alberto Urquía Carreño. Y por tener esa posición enérgica, fueron enviados para la corte. Entonces es aquí donde aparece la figura de Michael Filema Duarte. ¿Por qué? Como yo tuve la oportunidad de decirle, porque yo en aquel entonces era miembro del gabinete de Mario Alberto Urquía Carreño, y el día antes de la sesión 23 de marzo del 2024, el 23 de marzo de ese mismo año, en la biblioteca, en la cual ustedes hicieron, no, en la biblioteca ustedes no hicieron, no, fue en el museo, pero bueno, le doy conocimiento a los que no conocen que en la Gran Logia existe una biblioteca que se llama José Martí, gracias a todo lo que existe, honrando a ese gran hombre. Nos reunimos y este servidor le dijo a aquel entonces Mario Alberto Urquía Carreño, muy respetable gran maestro, ¿por qué usted no se reunió con su gabinete? Si él ve este podcast y los que estaban ahí presentes, que eran varios hermanos a los cuales no lo voy a mencionar porque mi idea no es comprometer a nadie, pero los que estaban ahí presentes no me dejarán mentir. Mi pregunta tajante fue, ¿por qué después de la pérdida del dinero no te reuniste con tu gabinete? Y tuviste que suspender a 18 hermanos, en su gran mayoría, de tu gabinete, porque todos no eran del gabinete, pero sí la gran mayoría. Entonces, no tuvo respuesta. Como le decía, ya después de esos 18 hubo 10 suspendidos por asistir a la Logia Caballero del Sol, porque un hermano de Caballero del Sol iba a dar determinados criterios sobre los procedimientos que se estaban haciendo en una corte viciada que se demostró y fueron suspendidos. Dentro de esos 10 suspendidos se encontraba un miembro de la Comisión Asesora Nacional de la JEFIM, Miguel Juan Hernández, pasado venerable maestro de la respetable Logia Fecundidad, el cual ha dado muestra de mucho pundonor, ha dado muestra de mucho sacrificio por la masonería cubana y en lo particular en el AGEFIM. Y este servidor, como presidente de la Comisión Asesora Nacional de la AGEFIM en aquel entonces, le solicita a los miembros de la comisión que en el informe que tiene que hacer la Comisión Asesora Nacional de la AGEFIM pida al gran maestro que analice el enviar a nuestro hermano Miguel Juan para la corte, porque su comportamiento no ameritaba eso. Y que dicho sea de paso, que pensara bien cada acto de enviar a un hermano para la corte, porque solamente no está desprestigiando al hermano o pretendiendo desprestigiar, porque no se desprestigia por mandar para la corte a ningún hermano, pero sí se hace una pretensión. Se está pretendiendo desprestigiar a la masonería, porque cada uno de nosotros representa a la masonería. Eso al hermano Mario Alberto Urquía Carreño no le gustó, y tal vez eso fue una de las causas posteriores de las cuales hoy me encuentro por vía de Michael Filema Duarte,
hoy me encuentro enviado para la corte también y suspendido de derechos. Suspendido de tus derechos masónicos. Ahí está, mi hermano. Creo que le hice un resumen. Vamos a explicar un poco para los no masones. Existe una corte de Suprema, una corte de justicia. La masonería como institución democrática fundamenta su estructura en los tres poderes que todos conocemos heredados de los griegos. El poder ejecutivo, ejemplificado por la figura del muy respetable gran maestro, el poder legislativo, que es la alta cámara, y el poder judicial, que es la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, dentro de nuestra vida masónica, podemos caer en delitos juzgados o por las logias en una instancia o por la Corte Suprema de Justicia Masónica. Y aquí, en este caso, la Corte ha sido utilizada, no vamos a llamarle como brazo armado, no, vamos a decirle que ha sido utilizada a veces para intereses parciales.